Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 7, capítulo 31, Asombro y conmoción, parte 1, Gana, Gana, Gana. Munordson permaneció afuera de la gran formación de sellado, observando fijamente a Hinin, quien estaba sentado en ese distante pilar de piedra, sus ojos ardían con esperanza. Tienes que ganar. Antes de esto, había perdido 2 rondas seguidas. En su corazón, él veía a Nin y a sí mismo como parte del mismo bando, ambos eran discípulos nuevos. En cuanto a esos viejos discípulos, simplemente estaban enseñándoles una lección a los nuevos discípulos de acuerdo con esa tradición. Él había perdido, naturalmente, deseaba que Nin pudiera ganar una ronda y recobrar algo de su dignidad, las de los 2 nuevos estudiantes. Además, este bebesangre Bladask había ido demasiado lejos al subir tanto la apuesta. El hermano aprendiz menor Hinin ahora sí está hasta el cuello. El hermano aprendiz mayor Bladask realmente estableció una apuesta muy alta, no mostró ninguna piedad en lo absoluto. Los viejos discípulos charlaban entre ellos. En cuanto a Nueve Lotos, ella permaneció allí observando cuidadosamente a Nin, quien estaba dentro de la gran formación de sellado, luego dijo suavemente, mis compañeros aprendices, es muy temprano para decir tales cosas. Será difícil saber quién ganará, el hermano aprendiz menor Bladask o el hermano aprendiz menor Norte Oscuro. Hermano aprendiz menor Bladask entró a la escuela hace muchos años, ¿podría ser que es inferior a este Hinin? Hermana aprendiz mayor Nueve Lotos, no es muy probable que ese Hinin sea capaz de ganar. Todos los discípulos presentes, incluido Nordson, se sentían sorprendidos por las palabras de Nueve Lotos. Después de todo, hablando lógicamente, Nueve Lotos debería de estar del lado de los viejos discípulos. Solo miremos. Nueve Lotos aún tenía una sonrisa calmada en su rostro. Bladask estaba sentado en la posición del loto sobre su pilar de piedra. Allí pudo notar que, de pie afuera de la formación de sellado, Nueve Lotos estaba prestándole más atención a Nin, esto hizo que su mirada se tornara aún más fría. Cuando la armadura protectora superficial de los golems que ustedes dos están controlando haya sido destruida, eso significará que perdieron. El anciano de cabello blanco observaba desde lejos mientras decía en voz alta. Nin asintió ligeramente. Los golems eran representaciones de ellos mismos, atravesar la armadura del golem, en una batalla real era comparable a matar al enemigo. Naturalmente, esto representaba la derrota. Como ya conocen las reglas, entonces, comiencen. Gritó en el anciano de cabello blanco. Dentro del vasto espacio vacío dentro de la formación de sellado, 2 golems empezaron a moverse al mismo tiempo. Nin controlaba el golem de 1000 espadas, mientras que Bladask controlaba el golem Polaris. Suiz. Suiz. Los 2 golems se retiraron al mismo tiempo, separándose el uno del otro. Ninguno de ellos deseaba que sus golem estuviera muy cerca, debido a que una vez la armadura protectora fuera atravesada, eso realmente habrá significado la derrota. Hermano aprendiz menor Hinin, cuídate de esto. Sentado en ese distante pilar de piedra, Bladask dejó salir un fuerte grito. Inmediatamente después de eso, empezó a controlar su golem Polaris, el cual tenía 7 espadas voladoras tras de él. Un aura salvaje y siniestra llenaba una de las espadas voladoras, la cual salió disparada instantáneamente, llenando toda la arena cercana con una densa luz sangrienta. Rompeguerras de la Osa Mayor. Tan pronto el hermano aprendiz menor Bladask atacó, usó inmediatamente el rompeguerras de la Osa Mayor. Realmente está lleno de intención asesina en este momento. Los discípulos expectantes a la distancia estaban todos impactados. La espada voladora cortó por los cielos y al hacerlo, era como si una armada de guerreros con sangre de hierro estuviera marchando. Una serie de luces sangrientas destellaron e incluso unos tenues sonidos de masacre y de gritos de guerra podían escucharse. Esta atacó directamente hacia el golem de 1000 espadas de Nin. Realmente tiene bastante intención asesina. Nin permanecía sentado en la posición del loto sobre su pilar de piedra, al ver esto, simplemente dejó salir una risa suave. Déjenme extinguir esa intención asesina. B. Clank. Una de las incontables pequeñas espadas detrás del golem de 1000 espadas salió volando instantáneamente. Cuando salió volando, era solo del tamaño de una aguja de coser, pero rápidamente se expandió al tamaño de una palma. La espada destellante voló. Y al hacerlo, el área entera se llenó con un flujo de agua, con el destello de la luz de espada estando sumergido dentro del agua. ¡Rómpete! El rostro de Bladask cambió. Esa espada voladora Sura, llena de un ilimitado intento asesino, no cambió en lo más mínimo, impactó directamente hacia el flujo de agua.
Esa espada de la Osa Mayor, lo que necesitaba era sus movimientos imponentes. No podía perder eso. La espada voladora impactó directamente el flujo de agua. Splash. El flujo de agua se esparció, pero el agua luego dio vueltas y se reformó alrededor de esa espada voladora, atrapándola una vez más. Como dice el dicho, uno puede cuchillar el agua, pero el agua fluirá de todos modos, incluso un sable que ha sido templado 100 veces, al enfrentarse con esta luz de espada que fluía con una cantidad interminable de agua, se volvería tan débil como un dedo. El primer ataque estaba lleno de energía, el segundo era más débil. Para cuando llegó el tercero, no quedaba nada. Esto no es bueno. El rostro de Bladask cambió un poco más, sabía que Nin lo había bloqueado y con tan solo una espada voladora. Formidable. Tan solo usó una espada voladora para bloquear el ataque de espada del rompeguerras de la Osa Mayor del hermano aprendiz menor Bladask. Me imagino que ese hermano aprendiz menor Jinin no es mucho más débil que el hermano aprendiz menor Bladask, el hombre de túnicas azures, Bu Jing, dijo frunciendo el ceño. Esta es la espada de agua fluida, de la. ¿Estás seguro de eso, hermano aprendiz mayor Jing? Todos se voltearon hacia Bu Jing con rostros perplejos. Todos habían escuchado de la famosa, pero ellos no se concentraban en la esgrima, así que naturalmente no entendían muy bien las posturas de la. Bu Jing asintió. Estoy seguro, he meditado antes en la. Esta técnica es la espada de agua fluida, que forma parte de esta. No me esperaba que a pesar de que el hermano aprendiz menor Norte Oscuro apenas acaba de entrar a nuestra escuela, ya ha empezado a comprenderla. Nueveloto simplemente se quedó escuchando, sonriendo gentilmente mientras observaba la batalla. Bladask no podía escuchar la conversación de afuera, pero podía suponer un poco de ella. Ambos lados habían usado tan solo una espada voladora, pero Nin realmente lo bloqueó. ¿Cómo no iba a sentirse humillado? Después de todo, él ya se había unido a la escuela desde hace muchos años. Hermano aprendiz menor Jinin, recibe mi desgarracielos del lobo gigante Polaris. Bladask rugió enojado. Vos. 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 Las otras 6 espadas voladoras en la espalda del golem Polaris volaron al mismo tiempo. La primera espada voladora también había vuelto junto a ellas y las 7 espadas voladoras instantáneamente se conformaron en una formación de espada Polaris. Estruendos. En medio del aire, empezó a aparecer una estrella tras otra, las 7 gigantescas estrellas formaron la figura del carro de la Osa Mayor y luego un destello de luz de espada empezó a expandirse rápidamente. ¡Au! En el núcleo de esta luz de espada, un enorme fantasma de un lobo negro apareció de la nada, el lobo gigante levantó su cabeza dejando salir un aullido furioso. Luego, mientras aún aullaba, arremetió directamente hacia Nin, parecía como si el lobo gigante se estuviera moviéndose hacia Nin, pero en realidad, esas 7 espadas voladoras estaban realizando un ataque simultáneo. La fría voz de Nin resonó. 8 espadas voladoras más volaron desde la espalda del golem de 1000 espadas, junto a la primera espada voladora, estas instantáneamente se unieron en la más sencilla, formación de espada de 9 palacios. Nin había adquirido la formación de 9 espadas Yang en la hacienda sumergida y esta formación contenía también bastantes misterios profundos, a pesar de que no era tan complicada como la, aún así era extraordinaria. Nin tenía bastante habilidad con respecto a las formaciones y esta formación de espada de 9 palacios también era bastante excelente. Vos. 9 rayos de luz de espada pasaron por el aire, moviéndose adelante para enfrentar al lobo gigante que avanzaba. Mientras volaba hacia allí, la luz de las 9 espadas repentinamente titiló, transformándose en más de 100 sombras de espada densamente agrupadas. Esas más de 100 sombras de espada rápidamente se transformaron en gotas de lluvia, era como si más de 100 meteoros de lluvia estuvieran aporreando al lobo gigante. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Los más de 100 meteoros de lluvia impactaron hacia abajo, cada una de las gotas contenía un poder asombroso. Esto no es bueno. Afuera de la formación, el hombre de Azur, Bu Jing, se puso de pie con ojos impresionados. Como pudo, cada una de las gotas de agua de lluvia contenía un poder asombroso. Estruendos, los incesantes ataques destructivos realmente terminaron por hacer pedazos ese amenazante y siniestro lobo gigante, también mandaron volando esas 7 espadas voladoras. ¿Cómo es esto posible? Bladask, quien estaba sentado en el pilar de piedra controlando todo, ahora tenía una mirada completamente diferente en su rostro.
Suiz. Justo después de desintegrar el fantasma del lobo gigante, varias espadas voladoras siguieron su arremetida, sin debilitarse en lo más mínimo. Resonando por el aire, impactaron directamente el cuerpo de ese golem Polaris. ¡Bam! Cortaron directamente a través de él, y el exterior negro y rocoso del golem Polaris se abrió instantáneamente, revelando el ardiente cuerpo rojo del golem adentro. Jinin gana. Dijo en voz alta inmediatamente el distante anciano de blanco. En cuanto a Bladask, su rostro se tornó completamente pálido de inmediato. Libro 7, capítulo 32, Asombro y conmoción, parte 2, perdí, como pudo, Bebesangre. Bladask permanecía sentado sobre el estrado de piedra con el rostro pálido, no podía creer lo que acababa de ocurrir. Cuando los inmortales se enfrentaban en combate, la vida y la muerte estaban en juego. Si perdían tan solo un intercambio, podían morir. Usó un golem, yo también usé un golem. Bladask simplemente no podía aceptar esto. Los dos golems tienen núcleos de ki elemental idénticos y usa la misma cantidad de ki elemental. Es una situación extremadamente justa, en lo que competimos es nuestra comprensión del Dao, nuestras artes y otras habilidades. ¿Cómo es posible que sus artes de la espada sean realmente más poderosas que las mías? ¿Cómo podía él saber que Nin de hecho ya había alcanzado el nivel del dominio Dao hace mucho? El nivel del dominio Dao era, hablando normalmente, el nivel en el cual estaban los daoístas primordiales. Pero por supuesto, en el Instituto Blanco-Negro, todos eran genios supremos, así que había muchos adeptos Banxian poderosos que estaban en el nivel del dominio Dao. Sin embargo, Bladask aún no había sido capaz de alcanzar el nivel del dominio Dao. A través de su esgrima, a duras penas podría tocar el nivel del dominio Dao. Pero esto era similar a la manera en la que, cuando Nin era joven y ejecutaba a él, era capaz de desplegar un poder en el nivel de uno con el mundo, con sus ataques de espada. A pesar de que él mismo aún no había alcanzado ese nivel, esta era una de las fortalezas de poseer artes de espada poderosas. En términos de comprensión, Nin estaba en un nivel más alto. En términos de artes de la espada, después de haber sido bautizado 2 veces por la sala estelar de la hacienda sumergida y por el diagrama blanco-negro, después de haber meditado en las artes de la espada de Nin habían alcanzado un límite muy alto. En términos del alma, Nin estaba en el nivel del sentido divino. Inclusive entre los adeptos Banxian del Instituto Blanco-Negro, solo esos inmortales reencarnados podían compararse a Nin, quienes eran tan pocos como para ser contados con una mano. En cada posible aspecto, era inferior, ¿cómo podrían no haber perdido? Hermano aprendiz mayor Bladask, tuve un golpe de suerte y logré ganar. Nin se puso de pie con una sonrisa y la gran formación de sellado alrededor de ellos desapareció. Con un movimiento de sus pies, Nin voló afuera de la arena aterrizando a la distancia. Bladask tenía una mirada horrible en su rostro y también salió volando de la arena. Caminó directamente hacia Nin y con un movimiento de su mano sacó 2 botellas las cuales arrojó hacia Nin. 100 perlas blanco-negro y 50 kilogramos de esencia elemental líquida. Tómalas. Nin naturalmente estiró su mano para aceptarlas. HMPH, Jinin. Bladask miró fijamente a Nin con ojos llenos de deseo de luchar. No es de extrañar que el inmortal Diankai te aceptara como su discípulo, no tengo nada que decir acerca de mi derrota. Sin embargo, la próxima vez te desafiaré de nuevo. Esperaré por ti. Dijo Nin riendo. Si alguien quería entregarle más perlas blanco-negro y esencia elemental líquida, ¿por qué habría de negarse? HMPH. Bladask luego caminó directamente hacia Bu Jing. Hermano aprendiz mayor Bu Jing. Bu Jing, el hombre de túnica azul, le dio un vistazo y dijo: No te preocupes. Déjamelo a mí. En esta ocasión, había sido Jing quien arregló que se les enseñara una lección a los nuevos discípulos y había sido quien invitó personalmente a Bladask. Claramente, ahora que Bladask había perdido, sin importar que, Bu Jing no podía simplemente dejar a Nin irse victorioso. La mirada de Bu Jing se posó sobre sus compañeros discípulos cercanos. Formidable el poder del hermano aprendiz menor norte oscuro realmente no puede ser subestimado. Estos genios tenían todos miradas de cautela en sus ojos. Después de ver los recientes ataques de Nin, sentían que su poder definitivamente no era inferior al de ellos. Sin cierto grado de confianza, era simplemente natural que no estuvieran dispuestos a proceder. Hermano aprendiz mayor Jing. Tú eres la única persona que podría tener éxito, hermano aprendiz mayor Jing. Cierto, hermano aprendiz mayor Jing, tú también has entrenado en la y el tiempo en el que has estado entrenando es más largo. Tus oportunidades de ganar son las más altas, todos decían esto.
Bu Jing maldecía dentro de sí mismo. ¿Y qué importa si ha entrenado en ello por más tiempo? Entrenar en artes de la espada no era un asunto de tiempo, era un asunto de cuánto podía uno entender respecto al Dao. Un inmortal entrenando en la por primera vez, en tan solo medio día podría llegar a un nivel extremadamente alto con ella. Pero Jing también sabía que, como él había sido quien instigó este evento, tenía que involucrarse sin importar qué. Uno tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jinin inmediatamente ganó con su ataque. Esto causó que Munorsan estuviera completamente emocionado. Bien peleado. Deja que esos viejos discípulos sepan que no pueden simplemente andar por ahí enseñándole lecciones a todos los nuevos discípulos como se les antoje. Nin se rió. Ganar era bastante divertido. Además, 100 perlas blanco-negro y 50 kilogramos de esencia elemental líquida habían caído en sus manos así como si nada. Anteriormente, cuando avanzó de la etapa inicial de Sifu a la cima del nivel Sifu, había usado menos de 40 kilogramos. Hermano aprendiz menor norte oscuro, emergió Bu Jing de entre el grupo de viejos discípulos. Hermano aprendiz mayor Jing, respondió Nin. Hermano aprendiz menor norte oscuro, tu poder realmente es formidable, no me esperaba que apenas poco después de unirte a la escuela, ya has alcanzado un nivel como ese en tu entendimiento de la. Me imagino que tu comprensión del Dao está en un nivel muy alto, dijo Bu Jing. Nin se dio cuenta de que su oponente quería obtener algo de información sobre él, así que inmediatamente dijo riéndose, solo obtuve algunas comprensiones iniciales de ella, aún tengo mucho que aprender. Bu Jing respondió riéndose fuertemente. Estás siendo demasiado modesto, hermano aprendiz menor. Yo como tu hermano aprendiz mayor, también entreno en la. Al verte ejecutar tus artes de la espada, no pude evitar sentir un ardor en mis manos con las ganas de luchar. ¿Te gustaría enfrentarte a mí? Oh, por supuesto, eso también es algo que deseo. Nin dijo de inmediato. ¿Alguien le estaba entregando más regalos? ¿Por qué no los querría? De acuerdo a los cálculos de Nin, especialmente dado lo poderosa que era su alma, sentía que debería de tener una ventaja considerable sobre los demás. Probablemente, no había muchos discípulos Sifu que pudieran ser rivales para él, al menos que un inmortal reencarnado saliera para luchar. ¿Cuál es la apuesta?, preguntó Nin. Bu Jing respondió riendo. Naturalmente, solo 100 perlas blanco-negro y 5 kilogramos de esencia elemental líquida. Apuestas demasiado grandes solo herirán el compañerismo entre nosotros compañeros discípulos. Nin asintió. De acuerdo. Unos momentos después. Nin y Bu Jing estaban cada uno sentado en la posición de loto sobre sus respectivos pilares de piedra. Comiencen, rugió el anciano de cabello blanco. Instantáneamente, la gran formación de sellado apareció una vez más. El golem que he escogido, se le conoce como el golem de 6 armonías. Se escuchó la voz del hermano aprendiz mayor Jing. Ten cuidado, hermano aprendiz menor. Hermano aprendiz mayor. Por favor, proceda. Se escuchó también la voz de Nin. Los dos estaban sentados en pilares de piedra opuestos, viéndose el uno al otro, los dos golems de abajo también se veían el uno al otro. Mata. Anteriormente, Bu Jing tenía una mirada sonriente en su rostro, pero este ahora se había tornado solemne a la vez que dejaba salir un bajo gruñido. De inmediato, el golem de 6 armonías salió disparado junto a 36 espadas voladoras, cada una de ellas estaba cubierta de runas únicas. La razón por la que este golem era llamado el golem de 6 armonías era precisamente debido a que era capaz de ejecutar esta formación de 6 armonías. Nin, al ver esto, frunció el ceño. B. De la espalda del golem de 1000 espadas emergieron 12 espadas voladoras. Estas 12 espadas voladoras emitían zumbidos mientras cortaban por el aire, transformándose en una densa capa de lluvia, cada una conformando cantidad inexhaustibles de poder. Estruendos. Las 36 espadas voladoras daban vueltas mientras volaban por el aire, 6 de ellas formaban una base de formación y las 6 bases formaban la formación de 6 armonías. Además de esto, la formación entera se transformó en una especie de molino gigantesco. Estruendos. El poder bajaba de manera aplastante. Crash, crash, crash. Las incontables gotas de lluvia impactaron ferozmente contra el gigantesco molino, pero las 36 espadas voladoras del molino seguían dando vueltas, disipando fácilmente el aplastante poder. No puedo bloquearlo. Este Bu Jing realmente es mucho más formidable que Bladask. Afortunadamente, ya estaba preparado. El rostro de Nin cambió y destelló una mirada feroz por sus ojos. Las 12 espadas voladoras bajo su control repentinamente se separaron en 2 partes.
Una parte formó un círculo en medio del aire, mientras que la otra formó una cruz. Boos. Las 12 espadas voladoras se unieron la una con la otra, transformándose en una espada llameante azur. ¡Boom! La gigantesca espada azur llameante atravesó directamente el molino. El molino pudo apenas aguantar por un instante antes de caer en pedazos. Bu Jing vio esto sentado en el pilar. Su rostro se puso pálido y luego dejó salir un suspiro. Ni siquiera intentó resistirse, permitiendo que la espada azur llameante de Nin penetrara directamente a través de la capa protectora de su golem. Jinin gana, dijo el anciano de cabello blanco en voz alta una vez más. El palacio de debates del Dao en este momento se había convertido en un alboroto. Bu Jing era definitivamente una figura destacable entre los discípulos Ifu del Instituto Blanco-Negro y podía ser considerado una de las figuras influyentes. En términos de poder, era muy superior a Bladask, pero aún así, había sido derrotado por este nuevo discípulo que apenas se acababa de unir al Instituto Blanco-Negro. Todos son genios supremos, pero este Jinin es un monstruo absoluto. Nueve Lotos vio todo lo que ocurrió y murmuró dentro de su corazón, ¿alcanzó el nivel de dominio Dao con tan solo 16 años de edad? Y su alma supuestamente ya alcanzó el nivel de sentido divino, es un monstruo absoluto, como esos inmortales reencarnados. Perder contra un monstruo como él, sus derrotas no son nada por lo que avergonzarse. Libro 7, capítulo 33. Dos grandes facciones con tan solo un pensamiento. Nin removió su control del golem de 1000 espadas, luego dio un salto de 300 metros y cayó fuera de la arena de batallas. Suspiró consigo mismo en secreto, a pesar de que he alcanzado el nivel del dominio Dao y mi alma está en el nivel de sentido divino. Si no hubiera meditado en la y por consiguiente aumentado el poder de mis artes de la espada, sería difícil saber si yo hubiera ganado o hubiera ganado este Bu Jing. Sus bases eran extremadamente estables, al mismo nivel que las de un inmortal reencarnado. Sin embargo, antes de unirse al Instituto Blanco-Negro, sus artes de la espada habían sido muy débiles, solo después de aprenderla fue que logró remediar estas deficiencias. Si no la hubiera aprendido, hubiera tenido que depender del poder de su alma y controlar aún más espadas voladoras para lograr la victoria a través de mayores números. Es vos. Bu Jing también aterrizó a un lado de Nin. Hermano aprendiz mayor Bu Jing, saludó modestamente Nin. Bu Jing suspiró. Con razón el inmortal Dian Kai te aceptó como su discípulo, hermano aprendiz menor norte oscuro. Acepto mi derrota de todo corazón. Fuiste capaz de controlar simultáneamente 12 espadas voladoras y ejecutar la técnica de llovizna. El nivel de comprensión es muy alto y tu alma es poderosa, todas estas cosas me hacen admirarte. Además, hermano aprendiz menor, incluso fuiste capaz de ejecutarla. No tengo nada que decir por mi derrota. Toma, aquí hay 100 perlas blanco-negro y 5 kilogramos de esencia elemental líquida. Bu Jing le arrojó 2 botellas a Nin, quien por su parte las aceptó. Sin embargo, hermano aprendiz menor, ahora nos has derrotado a mí y a Bladask, dijo Bu Jing observando a Nin. Prepárate, este asunto no terminará aquí. Después de decir esto, Bu Jing caminó hacia afuera. ¿No terminará aquí? Nin frunció el ceño y luego lo siguió caminando hacia afuera. Hermano aprendiz mayor Jinin, hermano aprendiz mayor Jinin. Nordson corrió hacia el emocionado. Era como si hubiera estado aún más emocionado que Nin por su victoria. Eso fue demasiado asombroso y pensar que esos viejos discípulos querían enseñarnos una lección a nosotros los nuevos, jajaja. Ahora perdieron 2 rondas seguidas. Esta vez los viejos discípulos realmente han de estar indignados. Nin dijo riendo. No fue más que un encuentro de práctica. Pero Nordson respondió en desacuerdo. No, esto fue sobre dignidad. Este año, solo somos 2 nuevos discípulos, tú y yo. Hermano aprendiz mayor, ahora que tú has ganado, yo como tu hermano aprendiz menor, también he ganado algo de dignidad. Mientras charlaban, los dos se movieron hacia afuera. En cuanto a los viejos discípulos, ninguno de ellos, incluidos Bu Jing, Lluvia de Invierno y Bladask se movieron para hablar con Nin. La atmósfera era claramente bastante incómoda. La única persona que se acercó a él fue Nueve Lotos. Hermana aprendiz mayor. Nin sintió como si su corazón se tensara, Nueve Lotos realmente era una figura naturalmente cautivadora. En términos de apariencia, podía ser descrita como una belleza sin igual, de todas las bellezas que Nin había visto, solo Meng Xin la superaba. Pero en términos de aura y elegancia, esta era sin dudas la número 1. Hermano aprendiz menor Jinin. La voz de Nueve Lotos era suave y gentil. Tienes que ser cuidadoso.
Ganaste 2 rondas seguidas. Los viejos discípulos no dejarán las cosas pasar así como así. Sin importar que, las tradiciones del Instituto Blanco-Negro no se romperán solo por ti. Cuando regreses, deberás prepararte. Las pupilas de Nin se contrajeron un poco y asintió. Yo, Jinin, siempre anticipo una oportunidad de enfrentarme con mis compañeros discípulos. 9 Lotos también asintió y luego partió. Nin les dio un vistazo a los demás discípulos viejos. Sin embargo, dado que Bu Jing había sido derrotado, ninguno de ellos tenía ninguna confianza en ser capaz de ganar, así que naturalmente no dijeron nada. Vámonos. Nin se llevó a Nordson lejos de inmediato. Es vos. Desaparecieron los dos rápidamente en el cielo nocturno. Solo después de ver a Nin y Nordson partir, fue que los viejos discípulos dentro del palacio de debates del Dao empezaron a hablar entre ellos. Realmente perdimos 2 batallas seguidas. Un joven alto y delgado dijo con una voz áspera, nosotros los viejos discípulos se supone que tenemos que enseñarle una lección a los nuevos, hacerlos entender el principio de que siempre habrá un cielo más allá de los cielos y genios más allá de los genios. Esta es una tradición de nuestro Instituto Blanco-Negro que ya ha perdurado por incontables años. Todos nosotros los viejos discípulos. Sin importar que, no podemos admitir la derrota así nada más. Cierto. Si admitimos la derrota, eso significa que estaríamos admitiendo nuestra inferioridad frente a los discípulos nuevos. Incluso Lluvia de Invierno asintió. Todos los viejos discípulos asintieron. Esto era una tradición. Los viejos discípulos debían de enseñarle una lección a los nuevos discípulos. Estos viejos discípulos se habían unido hace muchos años, a pesar de que algunos de los más débiles entre ellos perdía ocasionalmente frente a un nuevo discípulo, los más fuertes de ellos siempre conseguían una victoria después de eso. Si no fueran capaces de hacer esto, ¿no significaría eso que cada uno de ellos era inferior a un discípulo nuevo? Desde los tiempos antiguos hasta ahora, jamás ha habido nadie capaz de forzar a admitir la derrota a los viejos discípulos del Instituto Blanco-Negro, ni siquiera los inmortales reencarnados. Bu Jing asintió y habló solemnemente. Iré a preguntarle al hermano aprendiz menor Kingel. Después de decir esto, Bu Jing partió del palacio de debates del Dao. Vámonos. Todos los viejos discípulos partieron del palacio de debates del Dao, transformándose en rayos de luz y desapareciendo en el cielo. Los discípulos del Instituto Blanco-Negro estaban divididos en 3 generaciones. La tercera generación consistía de los discípulos Sifu y los adeptos Banxiang. Entre los discípulos Sifu, el más destacable y deslumbrantemente fuerte era Kingel. Kingel entró a la escuela a los 18 años de edad, también había alcanzado el nivel del dominio Dao. Dado su nivel de comprensión actual, podía alcanzar fácilmente el nivel de adepto Banxiang, pero necesitaba solidificar aún más su base. Solo con una base lo suficientemente estable podría el lago Sifu dentro de su cuerpo realmente expandirse hasta los límites, permitiendo que su potencial futuro fuera mayor. Tarde esa noche. Hermano aprendiz menor Kingel, hermano aprendiz menor Kingel. Bu Jing se movía por cielo sobre una imponente montaña, y luego empezó a gritar, su fuerte voz resonaba dentro de todo el territorio. Los discípulos y sus seguidores y los sirvientes comunes de la hacienda de abajo empezaron a reaccionar. Hermano aprendiz mayor Bu Jing, ¿por qué has venido a hablar conmigo a estas horas de la noche? Una figura repentinamente emergió desde el patio, su cabeza estaba levantada y observando a Bu Jing, quien permanecía allí en el cielo nocturno. Bu Jing aterrizó inmediatamente dentro del patio. He venido a estas horas de la noche para informarte de algo, hermano aprendiz menor. Bu Jing sacudió su cabeza y suspiró. Incluso estoy avergonzado de tener que decirlo. Cada año, los nuevos discípulos del Instituto Blanco-Negro van al Palacio de Debates del Dao para que nosotros los viejos discípulos les enseñemos una lección. En el pasado, nosotros dos también experimentamos eso. Kingel asintió y dijo riendo. Correcto. Los viejos discípulos han estado en la escuela por tantos años. Naturalmente, ellos ganan. Excepto que esta vez perdimos, sacudió su cabeza Bu Jing. Hace un rato, nosotros los viejos discípulos estuvimos en el Palacio de Debates del Dao, enfrentándonos a los nuevos discípulos, Jinin y Mu Nordson. Derrotamos a Nordson 2 veces seguidas, pero después de eso, cuando nos enfrentamos a Jinin, fuimos derrotados 2 veces seguidas por él. De hecho, incluso yo fui derrotado a las manos del hermano aprendiz menor Jinin. ¿Qué? Kingel estaba impactado. ¿Perdiste hermano aprendiz mayor? Exacto. Por eso es que he venido a invitarte, dijo Bu Jing. Se podría decir que eres el discípulo si fue entre nosotros quien está en la cima más alta de poder, así que,
Kingle asintió. Hermano aprendiz mayor, no te preocupes. Por supuesto que no me esconderé de mis deberes en este asunto. Hermana aprendiz mayor, hermana aprendiz mayor. Nueve Lotos estaba en medio del aire, con su mirada baja hacia una hacienda elegante allí abajo. Hermana menor, ¿viniste? Se escuchó una clara y fría voz. ¿Por qué no entras? Nueve Lotos aterrizó de inmediato. Allí había una doncella de pie bajo la luna, vestida en túnicas negras. Frente a ella, había una botella de vino tallada de manera exquisita y varios cálices. Las facciones de esta hermosa doncella eran absolutamente superiores inclusive a las de Nueve Lotos, y esa aura fría e indiferente la hacía parecer una verdadera inmortal de los cielos. Y de hecho, esta doncella de negro en efecto era una inmortal reencarnada. Dentro del Instituto Blanco Negro, era una inmortal reencarnada extremadamente famosa, la hada de la llama arcoíris, Yu Wei. Siendo una de los extremadamente pocos inmortales reencarnados, a pesar de que en este momento estaba solo en la cima del nivel de adepto Ban Xiang, su estatus se podía comparar al de los daoístas primordiales. Hermana aprendiz mayor, dijo sentándose también Nueve Lotos. ¿Estás al tanto que entre los nuevos discípulos hay uno quien aparentemente también es un inmortal reencarnado? ¿Te refieres al hermano aprendiz menor Jinin? Se sentó y asintió la doncella de negro. Escuché que el inmortal Diankai lo escogió como discípulo. Nueve Lotos dijo de inmediato, Germán aprendiz mayor, no sabes esto pero, incluso antes de unirse a la escuela, Jinin ya había alcanzado el nivel de dominio Dao y su alma supuestamente alcanzó el nivel de sentido divino, punto. ¿Su alma supuestamente ha alcanzado el nivel de sentido divino? La doncella de negro estaba bastante sorprendida. Nueve Lotos asintió y prosiguió. Eso es lo que me dijo mi maestro. ¿El Immortal Five Crest? La doncella de negro asintió suavemente. ¡Qué curioso! No me esperaba que uno de los nuevos discípulos sería una figura tan impresionante. Nueve Lotos continuó, y hace un rato en el Palacio de Debates del Dao, este Jinin derrotó consecutivamente a dos de los viejos discípulos. Me imagino que, una vez esta información se difunda, los viejos discípulos definitivamente no dejarán las cosas así. Sin importar que, tienen que ganarle de vuelta. Ganar. Sí, será necesario ganar un encuentro de vuelta. Asintió y sonrió la doncella de blanco. Pero si realmente es un inmortal reencarnado, dado su nivel de comprensión actual, podría incluso tener algunas de las memorias de su vida pasada. Si no son cuidadosos, su poder podría aumentar de manera explosiva y repentina. Derrotar a un inmortal reencarnado no será un asunto fácil. Nueve Lotos le dio un vistazo a esta hermana aprendiz mayor, esta hada de la llama arcoíris, Yu Wei. Por supuesto, los inmortales reencarnados eran aterradoramente fuertes. Todos ellos tenían niveles de talento asombrosos, y cuando empezaban a entrenar, incrementaban su poder a un ritmo impresionante. Este Jinin solo tiene 16, dijo Nueve Lotos. La doncella de negro respondió riendo. Si no ha despertado ninguna de sus memorias pasadas, derrotarlo no será tan difícil. ¿Cuándo van a desafiarlo? Iré a dar un vistazo. Debería de ser mañana, dijo Nueve Lotos. De acuerdo, definitivamente iré, asintió Yu Wei. El adepto Ban Xiang Monte Norte Corriente Negra frunció el ceño. ¿Jinin? Correcto. Jinin. Derrotó consecutivamente a dos de los viejos discípulos, incluso Bu Jing fue derrotado por él, dijo un joven de negro sentado allí y charlando tranquilamente. Corriente Negra simplemente respondió riendo también. No me esperaba que este Jinin de quien se hizo amigo Monte Norte Bai Wei realmente sería así de poderoso. Lo juzgué mal anteriormente. Como va a ser desafiado mañana, también iré a dar un vistazo. ¿Jinin? Escuché que en las cavernas despreocupadas desplegó un dominio de espada de agua de lluvia. Claramente, ya ha lanzado el nivel de dominio Dao, ¿cierto? ¿Qué nivel del dominio Dao? Con razón es tan poderoso. El nuevo discípulo Jinin derrotó a dos viejos discípulos, ¿cómo podríamos aceptar esto? Sin importar que, tenemos que ganarle otro encuentro. Uno le dijo a 10, y 10 le contaron a 100. En primer lugar, solo había cierto número de discípulos en el Instituto Blanco Negro, y la mayoría de ellos se habían conocido los unos a los otros por ya varios años y estaban en buenos términos los unos con los otros. Mientras se intercambiaban las noticias, para cuando llegó el segundo día, las noticias ya habían sido difundidas por todo el Instituto Blanco Negro. De hecho, algunos de los grandes poderes bien conectados dentro de la comandancia de Aguacalma, tales como el clan Monte Norte, escucharon sobre el asunto.
Por ahora, los demás discípulos sentían que, sin importar qué, tenían que ganarle un encuentro. Los discípulos de todo el Instituto Blanco-Negro se dividieron de manera natural en dos principales facciones. La primera era la facción de los nuevos discípulos, que consistía solo de Hinin y Nordson. La segunda era la facción de los viejos discípulos, la cual consistía de todos los demás. Hermano aprendiz mayor, ¿acabas de decir que este discípulo mío derrotó a dos discípulos viejos seguidos? El hombre de cabello y ropas negras, el inmortal Diankai, tenía un poco de curiosidad en sus ojos. Correcto. Prácticamente todos los discípulos de la tercera generación van al palacio de debates del Dao. Definitivamente querrán obtener una victoria. El pequeño anciano vestido en ropas rasgadas como de mendigo dijo con emoción, jajaja, hacía mucho tiempo que algo tan divertido no había ocurrido en nuestro Instituto Blanco-Negro. Yo, un viejo loco, justo acabo de sobrevivir la tribulación del 9º siglo y ahora me he encontrado con esto. ¡Qué intrigante, intrigante! Cuando llegue la hora, definitivamente iré a ver. Vendrás. El inmortal Diankai asintió suavemente y respondió con una risa, pues como tú vas, hermano aprendiz mayor, como tu hermano menor, naturalmente debo acompañarte. Jajaja. Genial, genial, genial. Qué interesante, interesante. El pequeño anciano, el Immortal Fatcrest, repentinamente sacudió su mano. Ahora apúrate y saca ese vino inmortal de 100 flores y deja que tu hermano aprendiz mayor le dé una probada. ¿Vino inmortal de 100 flores? Pero conseguí eso en uno de los mundos menores. El rostro del inmortal Diankai se tornó algo pálido. El pequeño anciano se le quedó mirando y le dijo: yo, tu hermano aprendiz mayor, probablemente solo seré capaz de vivir otros 9 siglos, y no puedes ni siquiera darme algo de vino. Si te niegas a darme algo de vino para beber, entonces cuando Hinin compita con los viejos discípulos, le jugaré algunos trucos en secreto. El inmortal Diankai dejó salir un suspiro largo y resignado. Está bien, te daré un poco. Libro 7, capítulo 34, destinados a ser maestro y sirviente Güe. Al ver el sol saliendo por el este, Nin dejó salir un suave suspiro. Vengan, vengan todos, me encargaré de todos los que vengan. Había ganado 2 batallas consecutivas la noche pasada y las palabras de despedida del hermano aprendiz mayor Bujing y la hermana aprendiz mayor Nueve Lotos le permitieron a Nin entender que sin importar qué, los viejos discípulos no dejarían las cosas pasar. Tendrían que ganarle un combate a como diera lugar. Nin realmente debía de admitir que algunos de los discípulos más talentosos del Instituto Blanco-Negro encontrarían muy difícil admitir su inferioridad. Sin embargo, Nin tampoco admitiría la derrota fácilmente. Si tenía que perder, debía de ser completamente convencido de su derrota. Si quieren derrotarme, tendrán que hacerme sentir completamente convencido de que tienen un poder superior. Los ojos de Nin mostraban lo listo que estaba para la batalla. Toda la noche la pasó analizándola. Como sabía que tendría que enfrentarse en batalla al día siguiente, naturalmente debía de aprovechar cualquier instante. Vos. Con un pensamiento de Nin, el bote volador apareció junto a él. Se preparaba para ir a encontrarse con su maestro, el inmortal Diankai. Después de todo, había muchas preguntas que se había encontrado mientras analizaba la. Quizás preguntándole a su maestro lograría resolver algunas de sus preguntas. Es vos. El bote volador instantáneamente desapareció por los cielos. Pero repentinamente, se escuchó una voz. Hermano aprendiz mayor norte oscuro. Nin, aún de pie sobre su bote, se volteó a mirar. Había un hombre de mediana edad volando hacia él sobre una espada voladora. En su rostro había un poco de nerviosismo y asombro. Los bordes de sus mangas estaban decorados con un bordado blanco y negro. Después de ver este bordado, Nin entendió de inmediato que este tenía que ser el seguidor de un discípulo formal. Cada uno de los discípulos formales era capaz de llevar consigo 10 seguidores. Estos seguidores de practicantes inmortales llevaban a cabo algunas tareas importantes, tales como enviar mensajes, montar guardia, entre otras. Estas eran el tipo de tareas que llevaban a cabo. ¿Qué sucede? Nin volteó hacia él. El hombre de mediana edad respondió de manera respetuosa: hay alguien afuera del instituto que desea verlo, hermano aprendiz mayor norte oscuro. Se hace llamar Monte Norte Byway. Monte Norte Byway, asintió Nin. Ya voy para allá, es vos. Inmediatamente dirigió el bote hacia la puerta principal del Instituto Blanco-Negro. Unos momentos después, llegó y miró hacia afuera de la puerta. Byway estaba sentado sobre su carruaje inmortal 9 estrellas de una manera extremadamente ostentosa y el conductor seguía siendo la mujer construcción. Hinin.
Bai Wei desembarcó de su carruaje inmediatamente al ver a Nin acercándose volando en su bote. Bai Wei, dijo Nin aterrizando. ¿Por qué has venido al instituto tan temprano esta mañana? Bai Wei se rió y luego apuntó hacia 3 personas de pie cerca de él. Todas ellas tenían auras relativamente excepcionales. Te dije que quería 5 puestos tuyos. Estos 3 tomarán 3 de esos puestos. En cuanto a los otros 2, ellos llegarán después de un tiempo. ¿Ellos 3? Nin los evaluó cuidadosamente. Cada discípulo formal podía tener solo 10 seguidores. Una vez una relación de maestro-sirviente fuera establecida, generalmente permanecían juntos por un siglo o inclusive varios siglos. Estos 3 no están mal, dijo Bai Wei apuntando al más alto, un joven bastante delgado. Su nombre es Bote de las Nubes. Es un miembro de la tribu de las nubes, un discípulo en la etapa inicial de Sifu. Los ojos de Bote de las Nubes eran muy brillantes. E inmediatamente dijo con mucho respeto, Bote de las Nubes le presenta sus respetos al hermano aprendiz mayor Jinin. Esta es la hermana menor de Bote de Nubes. Bai Wei apuntó a una mujer alta, esbelta y diabólicamente hermosa, que estaba vestida de blanco. Jade de las Nubes le presenta sus respetos al hermano aprendiz mayor Jinin. Bai Wei luego apuntó a la última persona, un joven aparentemente ordinario. Su nombre es Olgard. Originalmente era uno de mis guardias y es extremadamente leal. Olgard le presenta sus respetos al hermano aprendiz mayor Jinin. El joven de apariencia ordinaria también se inclinó con respeto. Bote de las Nubes, Jade de las Nubes y Olgard, dijo riendo Bai Wei. Ellos serán tus seguidores, hermano Jinin. Si te tratan con alguna falta de respeto, puedes expulsarlos de inmediato del Instituto Blanco Negro. En cuanto a mí, Monte Norte Bai Wei, jamás me encontraré con ellos de nuevo. Al lidiar con ellos no tienes por qué considerar el asunto de darme cara, para nada. Nin asintió. Aquí hay otros 100 mortales ordinarios. Todos fueron seleccionados cuidadosamente y tienen algunos talentos especiales. Son habilidosos con la caligrafía, la pintura, la cocina y cosas similares. Bai Wei apuntó hacia un grupo de mortales ordinarios. En su mayoría eran casi todas mujeres, con solo 2 o 3 decenas de hombres. Cuando Bai Wei apuntó hacia ellos, todos se pusieron de rodillas con respeto, no se atrevían a mostrar ni el menor rastro de descortesía. Disculpa las molestias, hermano Bai Wei, asintió Nin. Bai Wei le preguntó, si no estás apurado, ¿qué tal si en unos días, tú, ese Munordson y yo tenemos una pequeña reunión? Me parece bien, asintió Nin, de acuerdo. ¿Hay algo con lo que tengo que molestarte, hermano Bai Wei? Oh. Dígame, dijo Bai Wei. Nin asintió. Esto es lo que pasa. Cuando viajaba hacia la ciudad de Aguacalma, me encontré con 3 discípulos y fue en la etapa inicial que pertenecían al clan Meng. Sus nombres son Meng Xin, Meng Roch y Meng Hun. Después de eso, se encontraron con uno de los señores de su clan, alguien a quien se refirieron como Tío Min, un hombre de mediana edad, casi calvo. De los 3, Meng Roch una vez usó una técnica prohibida y dañó sus bases. Me imagino que será difícil para él entrar a una escuela, así que quiero darle una de las posiciones de seguidor a él. Solo que, no tengo idea de dónde esté viviendo, así que quería pedirte ayuda para investigar eso, hermano Bai Wei. No es gran cosa, dijo Bai Wei con confianza. El clan Meng es un clan importante. La montaña de tesoro celestial definitivamente mantendrá registro de los movimientos de los miembros de su clan. Iré a investigar y lo descubriré de inmediato. De acuerdo, si eso es todo, no te retrasaré más. Bai Wei volvió nuevamente caminando a su carruaje inmortal 9 estrellas. Los dos juntaron sus manos el uno hacia el otro dándose la despedida y luego el carruaje inmortal se transformó en una luz ardiente desapareciendo en el horizonte. Con tan solo un pensamiento, Nin hizo que su bote volador aumentara de tamaño hasta un arco que tenía varias decenas de metros de longitud. Todos ustedes, súbanse. Los 3 seguidores y los numerosos sirvientes mortales se montaron en el barco y este se elevó por los cielos, volando a alta velocidad hacia el pico norte oscuro. Por su parte, Bai Wei estaba montado en el carruaje inmortal 9 estrellas y llegó rápidamente a la montaña de tesoro celestial. Escuché que Jinin, el nuevo discípulo del Instituto Blanco Negro, derrotó a 2 de los viejos discípulos seguidos la noche pasada. ¿Qué tipo de persona es este Jinin? ¿Tan asombroso es? No tengo idea. Solo escuché que fue aceptado como aprendiz por el inmortal Diankai. Tan pronto se fue en su carruaje, Bai Wei escuchó de casualidad a 2 practicantes inmortales que estaban charlando. La montaña de tesoro celestial era un lugar donde los dragones y los peces se mezclaban,
había un flujo de información bastante libre aquí. Oh. En el rostro de Bai Wei apareció una pequeña sonrisa. ¿Mi hermano Jinin realmente hizo algo tan increíble la noche pasada y ni siquiera lo supe? Bueno, primero tengo que ayudarlo a ubicar a ese chico Man Rock. Como mi hermano Jinin lo recuerda, me imagino que este Roch ha de tener algunas cualidades extraordinarias. En el este de Ciudad Aguacalma. Dentro de una hacienda exquisita. Men Roch estaba allí sentado, bebiendo vino. Pequeña hermana Sin, permíteme. Pequeña hermana Sin, te ayudaré a empacar esto. Men Jun estaba bastante ocupado en este momento, ayudando a Men Xin a encargarse de empacar algunos de sus artículos domésticos. Habían estado viviendo en la residencia de su tercer tío por los últimos días, pero como ya habían entrado a una escuela, la escuela les había dado 3 días para prepararse. Luego, saldrían de la ciudad de Aguacalma y se dirigirían a los cuarteles centrales de la secta principal, ubicada a millones de kilómetros de la ciudad de Aguacalma. Men Jun le dio un vistazo de reojo a Man Rock, quien estaba por su lado bebiendo vino de manera sombría y luego suspiró, Rocky, solo aguanta un poco. En unos pocos años, cuando tus heridas ya no puedan ser detectadas, también serás capaz de unirte a una escuela. Aunque debo decir, parece haber sido el karma que nos ató a mí y a la pequeña hermana Sin. Terminamos en la misma escuela por coincidencia. Jaja, qué suerte. Mientras aún bebía vino, el rostro de Roch cambió y pulverizó el cáliz hecho de clavera de bestia que tenía en su mano. Jun dejó salir un bufido, se volteó y partió. «¿Qué tipo tan despreciable?», dijo Roch dándole un vistazo. De hecho, podía suponer que Jun había estado siguiendo a Sin, así que, cuando Sin enteró a una escuela, Jun escogió esa misma escuela. Sin y Jun eran igual de talentosos, así que no tenía nada de raro que ambos pudieran unirse a la misma escuela. Roch había estado enamorado de Sin desde que era joven, pero lo mismo era cierto de Jun. Esto hacía que Roch se sintiera aún más miserable. «Despreciable», dijo Roch rechinando sus dientes. «Odio el hecho de que, hermano mayor Rocky». Sin estaba de pie junto a él. Roch levantó su cabeza para verla. «No te rindas. Pienso que definitivamente tendrás éxito». Los ojos de Sin estaban un poco enrojecidos. Roch sintió de inmediato una calidez en su corazón y asintió fuertemente. ¿Tener éxito? HMPH. Desde cerca, el sonido de un bufido extraño se escuchó. «Pequeña hermana Sin, vámonos. Debemos ir a nuestra escuela de los 1000 ríos». Sin le dio a Roch un buen vistazo, pero al final, partió. Tenía que ir a la secta principal. Debía de embarcarse en su sendero del inmortal. Roch se quedó viendo en silencio cómo partía. «Pequeña Sin. Espera por mí», dijo Roch para sí mismo en silencio. Sin embargo, el hecho de que había sido echado de varias escuelas por 3 días seguidos hacía que Roch se sintiera más miserable que nunca. Dentro del Instituto Blanco-Negro. Nin estaba observando cuidadosamente a Barco de las Nubes, Jade de las Nubes y Olgar. A pesar de que Bai Wei los había traído, si a Nin realmente no les agradaban, siempre podía echarlos. Después de todo, los maestros y seguidores estarían juntos por un tiempo muy largo. En cuanto a Barco de las Nubes, Jade de las Nubes y Olgar, ellos también estaban bastante nerviosos. Este Olgar fue originalmente un guardia, y es bastante leal. Nin se sintió de inmediato con una buena impresión de Olgar. Barco de las Nubes, después de verme sonrió inmediatamente, sabe cómo adular. En cuanto a esta pequeña hermana, Jade de las Nubes, ¿qué diablos estaba pensando Bai Wei? ¿Por qué mandarme a una chica tan seductora? Jade de las Nubes definitivamente podía ser considerada una chica seductora. Tan solo en términos de su apariencia, no era inferior a Meng Xin en lo absoluto y era incluso más atractiva que Nueve Lotos. Además, su cuerpo entero parecía emanar naturalmente cierta aura de magnetismo y sus ojos gentiles y húmedos también eran extremadamente seductores. De hecho parecía que, desde que vio a Nin, había estado consciente o inconscientemente intentando seducirlo. «Olgar, ¿por qué tienes un nombre como este?», preguntó Nin. Olgar respondió solemnemente, «Originalmente, no tenía nombre. Después, se me fue dado un nombre por el joven maestro y le serví por muchos años. Quizás el joven maestro sintió que tendría muy buenos logros en el futuro así que me dio esta oportunidad de cambiar mi vida. Y junto a eso me dio el título de daoísta. Olgar deseaba que me olvidara que una vez fui un guardia y deseaba que realmente me volviera un formidable practicante inmortal». Nina sintió. «Vos». El barco descendió hacia el pico norte oscuro.
Los cercanos Bote de las Nubes, Jade de las Nubes y Olgard esperaban nerviosamente las preguntas de Nin, pero inesperadamente, él no les preguntó nada. Tío Wite, dijo Nin en voz alta apenas aterrizó, y el sabueso de aguas rápidas apareció en un instante. Nin le dio un vistazo a los 3 seguidores y los numerosos mortales, luego dijo con una voz clara, todos ustedes, escuchen. Este es el pico norte oscuro del Instituto Blanco Negro. Aquí en mi pico norte oscuro, siempre deben de obedecer las palabras de mi tío Wite. Lo que sea él les diga que hagan, lo harán. Jamás deben desobedecer. Sí, Bote de las Nubes, Jade de las Nubes, Olgard y la multitud de los mortales ordinarios asintieron respetuosamente. Tío Wite, estos 3 son mis seguidores, mientras que el resto son mortales ordinarios. Nin dijo mirando al sabueso de aguas rápidas. Te dejaré toda la responsabilidad de cómo manejar el pico norte oscuro, tío Wite. Dale sus instrucciones y cuéntales las reglas del Instituto Blanco Negro. El sabueso de aguas rápidas se transformó en niebla de inmediato y al reformarse, apareció como un hombre de cabello y túnicas blancas. El hombre de cabello y túnicas blancas tenía una mirada muy gentil en sus ojos, parecía emanar una aura amistosa naturalmente, como si trajera consigo el viento suave y cálido de la primavera. Hijo Nin, adelante, déjame estas cosas a mí. De acuerdo. Nin se transformó de inmediato en un rayo de luz, partiendo rápidamente del pico norte oscuro. En cuanto a los demás, incluyendo los seguidores, estaban restringidos respecto a los lugares del Instituto Blanco Negro a los que podían ir. Un corto tiempo después, Nin llegó frente a la cima de una montaña que era la residencia de su maestro, el inmortal Diankai. Adelante, Nin. Una voz tranquila se escuchó en los oídos de Nin. Sí, maestro. Nin de inmediato descendió hacia la cima de la montaña. Libro 7, capítulo 35, la orientación del inmortal Diankai. No había nadie más dentro de la sala, solo el inmortal Diankai, de cabello y ropas negras. El inmortal estaba sentado sobre su cama de jade, en posición de loto. Nin dio un paso adentro, e inmediatamente se inclinó con respeto. Maestro. El inmortal Diankai asintió suavemente. Le dio un vistazo a Nin y se podía ver algo de diversión en su rostro. Nin, escuché que ayer derrotaste a 2 de tus hermanos aprendices mayores. Sí, dijo Nin. Solo me temo que mis compañeros discípulos no dejarán las cosas así. Probablemente vendrán hoy a desafiarme de nuevo. Por lo tanto, he venido hacia usted, maestro, con la esperanza de que me pueda proveer de un poco de orientación. Al menos tienes los pies en la tierra. No te has vuelto arrogante solo por haber derrotado a 2 discípulos y fu. Asintió el inmortal Diankai. Todos aquellos que han sido aceptados en el Instituto Blanco Negro son genios supremos. La tercera generación está principalmente dividida entre discípulos y fu y adeptos Banxiang. Nin lo escuchaba cuidadosamente. Mi Instituto Blanco Negro tiene más de 100 discípulos y fui más de 200 adeptos Banxiang. ¿Sabes por qué? Continuó el inmortal Diankai. Todos estos discípulos tienen niveles bastante altos de comprensión. Si quisieran entrar al nivel de adeptos Banxiang, me imagino que todos serían capaces de hacerlo en cualquier momento. La razón por la que aún así hay más de 100 discípulos y fu es que, primero que nada, quieren solidificar sus bases de poder y preparar una base de inmortal. La segunda es que desean incrementar su nivel de percepción y comprensión. De esta manera, cuando se encuentren con las 3 calamidades y las 9 tribulaciones, naturalmente, tendrán mejores posibilidades de sobrevivir. Nin asintió. 3 calamidades, 9 tribulaciones. Nin, siendo un practicante inmortal, naturalmente las conocía. El poder de estas pruebas era algo relacionado al tiempo, mientras más tiempo pasara, más poderosas se volvían. Además, también estaban relacionadas con los méritos kármicos de la persona o con sus pecados. Mientras mayores los pecados, más difícil sería la tribulación. Por último, también estaban relacionadas con el nivel de poder. Entre 2 personas que hubieran entrenado por el mismo tiempo, la tribulación de un daoísta primordial sería más peligrosa que la de un adepto Banxiang. Aunque claro, había muchas otras variables. Al final, era difícil predecir con exactitud el poder de las 3 calamidades y 9 tribulaciones. Esta era una guillotina que colgaba sobre el cuello de todos los practicantes inmortales. Sin embargo, había algo en común: fortalece el nivel de tu comprensión. Fortalece tu alma. Fortalece tu corazón Dao. Mientras más estable fuera tu fundación, mayores serían las probabilidades de sobreponerse a las tribulaciones.
Es precisamente debido a que desean prepararse para las 3 calamidades y 9 tribulaciones, y debido a que quieren establecer unas buenas bases para volverse inmortales celestiales, que ninguno de ellos tiene prisa de avanzar, explicó el inmortal Diankai. Hablando en general, los nuevos discípulos permanecen en la etapa de Sifu por 10 años más o menos. Pero por supuesto, aquellos un poco más débiles en términos de comprensión podrían permanecer en ese nivel por 50 o 60 años. Mientras que los más extremadamente talentosos, quizás permanezcan en ese nivel por medio año antes de avanzar. Por esto es que son los adeptos Banxian quienes representan la verdadera élite de la tercera generación. Dijo el inmortal Diankai viendo a Nin. Este asintió entendiendo. Los adeptos Banxian de nuestro Instituto Blanco-Negro son diferentes de los adeptos Banxian de otras escuelas, ellos son los verdaderos genios entre los adeptos Banxian, continuó el inmortal Diankai. Para otras escuelas, de vez en cuando podrían tener 1 o 2 adeptos Banxian que alcancen el nivel de dominio Dao, pero para nuestro Instituto Blanco-Negro, casi todos los adeptos Banxian están en el nivel del dominio Dao. Al escuchar esto, Nin se sintió asombrado. Hay algunos que son aún más formidables. Tienen una comprensión tan increíblemente profunda en el Dao que han escogido, y quizás muchas percepciones también de otros Daos. Son capaces de alcanzar el nivel de dominio Dao con varios Daos diferentes. Hay algunos que son aún más monstruosos. Mientras están en el nivel de adepto Banxian, han sido capaces de entender completamente un sendero del Dao, punto. Escuchando esto, el rostro de Nin cambió de inmediato. ¿Un sendero Dao completo? En otras escuelas, en general, solo los inmortales comprenden un sendero Dao completo. Pero en nuestro Instituto Blanco-Negro, cada uno de los daoístas primordiales ha comprendido un sendero Dao entero, y entre los adeptos Banxian, algunos de los más talentosamente monstruosos también han comprendido un sendero Dao entero. Sin embargo, no hay necesidad de sentirse avergonzado, Jinin. ¿Esos genios que fueron capaces de comprender un sendero del Dao entero? 2 de ellos son inmortales reencarnados, mientras que los otros 3 han estado entrenando por más de 200 años. Podrían avanzar al nivel de daoísta primordial en cualquier momento. Si permaneces un tiempo más en el Instituto Blanco-Negro, entenderás varias cosas. Una de ellas es que, nuestro Instituto Blanco-Negro tiene una regla tácita, y es que solo después de haber comprendido un sendero del Dao completo, avanzará uno al nivel de daoísta primordial. Dijo el inmortal Diankai viendo a Jinin. Los adeptos Banxian eran la verdadera élite entre la multitud. Por ejemplo, el mismo Nin, una vez su lago Sifu se expandiera al límite, probablemente no dudaría en avanzar al nivel de adepto Banxian. Por lo tanto, aquellos que permanecían en el nivel de discípulos Sifu eran generalmente aquellos entre los genios supremos que estaban debajo del promedio entre ellos. Los adeptos Banxian pueden ser divididos en 3 niveles. El primer nivel ha llegado solo al nivel de dominio Dao. El segundo nivel ha alcanzado el dominio Dao con varios Daos. El tercer nivel ha comprendido un sendero del Dao completo. El inmortal Diankai miró hacia Jinin. No te preocupes. Esta vez, tus compañeros discípulos entre los del nivel de adeptos Banxian no interferirán casualmente, primero harán que los discípulos Sifu más poderosos lo intenten. Pero si incluso ellos son incapaces de derrotarte, entonces los adeptos Banxian harán su movida. Sin embargo, sin importar que, los pocos supremos que han comprendido un sendero Dao completo no interferirán. Si lo hicieran, eso sería ir demasiado lejos. Nin asintió. Maestro, ¿cuántos inmortales reencarnados hay entre los adeptos Banxian? Preguntó con curiosidad. El inmortal Diankai dijo riendo. Ustedes los discípulos siempre tienen curiosidad de los inmortales reencarnados. De hecho, incluso es posible que tú mismo seas un inmortal reencarnado. Entre los adeptos Banxian, hay 3 que están verificados como inmortales reencarnados. 2 de ellos pasaron 80 años entrenando y han comprendido un sendero Dao completo, mientras que el otro ha entrenado por solo 20 años más o menos. Después de haberme escuchado decir tantas cosas, deberías ya de entender la situación, suspiró el inmortal Diankai. Tan solo has derrotado a 2 discípulos Sifu, y ni siquiera fueron los 2 más fuertes, sin mencionar a los adeptos Banxian. Su estudiante entiende, asintió Nin. Luego el inmortal Diankai concluyó de acuerdo. Hora de demostrarme tus artes de la espada. Muéstrame todo sin contenerte, no serás capaz de dañar esta sala. De acuerdo, Nin no dudó en lo absoluto. Ejecutó inmediatamente su ataque de espada más poderoso, La espada norte oscuro en su mano salió disparada, y en ese momento, se dividió en 3 colores.
Empezaron a florecer flores de loto de una belleza incomparable, pero dentro de esa belleza había una luz de espada con un poder impresionante. Dijo riendo el inmortal Diankai. Yo, tu maestro, también la he estudiado. Este ataque de espada tuyo que acabas de mostrar, tan solo tiene una décima de su elegancia y encanto. ¿Una décima?, dijo Nin parpadeando. ¿Solo una décima? El inmortal Diankai sacudió su cabeza. ¿Qué esperabas? Se basa precisamente en ser tripartita, requiere de balance. Sin embargo, claramente tu comprensión de estos tres daos demuestra que tu entendimiento del dao del agua de lluvia es muy superior, mientras que los otros dos son mucho más débiles. Nin estaba sin palabras. Tan solo has desarrollado el dominio dao del agua de lluvia. Si logras desarrollar otros dos dominios dao, entonces en ese momento serás capaz de desplegar la verdadera, dijo el inmortal Diankai. Nin asintió reconociéndolo. Debía de admitir que era cierto que la requería de balance. Sin embargo, su comprensión de los diversos daos estaba fuera de balance. Tu comprensión del dao del agua de lluvia es la más fuerte, continuó el inmortal Diankai. Como este es el caso, entonces te ayudaré a reajustar tu en una. El inmortal Diankai hizo un movimiento con su dedo espada. Slash. Una luz de espada destelló de inmediato y donde quiera que pasara, empezaban a florecer flores. Solo que, el color verde en los capullos de las flores era claramente más fuerte, mientras que los otros dos colores solo servían para acentuarlo. 4 horas después, terminó la orientación del inmortal Diankai. Ya expliqué todo lo que podía respecto a los misterios y secretos de la primera postura dijo el inmortal Diankai. Dado el nivel actual de tu comprensión, deberías de concentrar tu atención completamente en estas dos artes de espada. Cuando llegue el día en el que seas capaz de desplegar el poder de ambos artes de la espada, ven a encontrarme de nuevo. Sí. Nin se inclinó con gratitud. El dicho realmente era cierto, escuchar a un maestro decir algunas palabras era mejor que entrenar por sí mismo por un año. Era algo que ya había empezado a entender, seguramente, pronto sería capaz de desplegar su poder. En cuanto a demostrar el verdadero poder de la original, tendría que esperar que comprendiera 3 dominios daos. Cuando los 3 se volvieran uno, sería capaz de desplegar la forma más poderosa posible de Lo que era capaz de desplegar en este momento no eran más que unos rastros. Cuanto a la primera postura de esa era simplemente inconmensurablemente profunda. Se concentraba más en el corazón, entrenar en la espada, también era entrenar el corazón. Es vos. Nin se montó de inmediato sobre su bote volador y partió de la residencia de su maestro. El cuervo dorado se encontraba en lo alto del cielo. Palacio de Debates del Dao, sobre la cima de Debates del Dao. Hoy, este lugar estaba incomparablemente animado. Un rayo de luz tras otro venía hacia acá, espadas voladoras, botes voladores, cadenas voladoras, gourdes voladores, estandartes rojos voladores, hojas voladoras, todo tipo de tesoros mágicos curiosos se podían ver. Uno tras otro volaban hacia el Palacio de Debates del Dao. Hermano aprendiz mayor y Cesen, no estabas vagando por el mundo exterior. De casualidad estaba con la guardia dragón de lluvia, y escuché que uno de nuestros nuevos discípulos, Jinin, derrotó a 2 colegas discípulos y fuseguidos. Tenía bastante curiosidad así que vine a ver. Un buen número de compañeros discípulos han venido hoy. Ha sido ya buen tiempo desde que nuestro instituto blanco-negro había estado tan animado. Decían 2 figuras charlando entre ellas mientras volaban hacia el Palacio de Debates del Dao. La arena de batalla era el corazón del Palacio de Debates del Dao. A los lados de la arena había numerosos asientos. Los discípulos de mayor rango en el instituto se sentaban, mientras que los discípulos Ifu permanecían de pie a un lado, charlando entre ellos y sin prisas de sentarse. Después de todo, ¿quién sabe cuántos compañeros discípulos llegarían hoy? El hermano aprendiz mayor Monte Norte Corriente Negra también vino. El hermano aprendiz menor Gatterforn también ha venido. Llegaba un adepto Bansian tras otro, todos muy conocidos. Un líder de alto rango tras otro llegaban sin parar, estos compañeros discípulos menores tenían todos miradas ardientes en sus ojos. Siendo aquellos que habían llegado después, naturalmente tenían experiencia limitada aventurándose en el mundo exterior. Pero estos compañeros discípulos se habían unido hace más de un siglo, y ya circulaban historias y leyendas asombrosas sobre ellos en el exterior. De hecho era una ocurrencia bastante frecuente el que los adeptos Bansian del Instituto Blanco-Negro se enfrentaran en combate contra niveles superiores, incluidos daoístas primordiales. Es el hermano aprendiz mayor fuego sagrado. Hermano aprendiz mayor fuego sagrado.
Incluso llegó también el hermano aprendiz mayor Fuego Sagrado. En este momento el palacio de debates del Dao estaba lleno de discípulos. Todos ellos, fueran discípulos y Fu o adeptos Ban Xiang, se voltearon a ver. Un joven apuesto descalzo y sin cabello vino caminando vestido en unas túnicas de color rojo ardiente. Su frente tenía en el centro el símbolo de la esvástica, y donde quiera que pasara se sentía como si un mar de llamas se moviera junto a él, la temperatura circundante se disparaba instantáneamente. Fuego Sagrado. Era uno de los líderes absolutos entre la tercera generación de discípulos del Instituto Blanco Negro. A pesar de que no era un inmortal reencarnado, aún así había comprendido un sendero Dao entero. Y en cualquier momento podría volverse un daoísta primordial del instituto. Hermano aprendiz mayor Fuego Sagrado. Corriente Negra fue el primero en acercársele. Corriente Negra. Fuego Sagrado le dio un vistazo a Corriente Negra y luego dijo con calma: ¿aún no ha llegado el nuevo discípulo, el hermano aprendiz menor Jinin? Aún no. Hay un hermano aprendiz menor que fue hace algún tiempo al pico norte oscuro del hermano aprendiz menor Jinin, pero este aún no ha llegado, explicó Corriente Negra. Fuego Sagrado asintió, luego caminó adelante y tomó uno de los asientos de piedra más centrales. Los compañeros discípulos sentados alrededor de Fuego Sagrado eran todas figuras formidables del instituto. Aquellos como los discípulos y Fu solo podían verlo desde lejos, después de todo, no tenían ninguna relación con él. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.